Hermanos, pues me gustaría compartir con vosotros una palabra que se encuentra en Filipenses capítulo 4. Es una palabra que realmente hemos meditado en muchas ocasiones, pero que esta semana realmente el Señor ha vuelto a hablar a mi corazón y sentía muy fuerte el poder compartirla con vosotros nuevamente. Y digo nuevamente porque quizá yo no, pero estoy segura de que en boca de otros muchos siervos del Señor habéis escuchado hablar sobre estos versos, ¿verdad? Y me gustaría leer con vosotros en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Atentos, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y esta palabra es algo que en esta semana el Señor ha puesto en mi corazón, porque viendo, pues todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, con la pandemia, con la explosión en Beirut, con terremotos, con situaciones que a nadie le gusta escuchar en las noticias, el Señor hablaba muy fuerte a mi corazón y me decía: yo os he dado mi paz. Usadla, haced uso de mi paz, ¿no? Y realmente las personas, los humanos, somos así. Enseguida tenemos miedo, enseguida perdemos la paz, ¿verdad? Y desde hace, desde que la humanidad pecó y perdió esa paz íntima con Dios, hemos hecho todo lo posible, por todos los medios hemos intentado el tener paz, ¿verdad? El sentir paz en nuestro corazón. Desde hace miles de años los judíos llaman a Dios Shalom. Shalom significa Dios es mi paz. Jehová, Shalom, Jehová es mi paz. Y Shalom viene a referirse a ese tipo de paz física, material y espiritual que yo creo que toda la humanidad desea, ¿verdad? Es un estado que solamente aquellos que conocen a Dios realmente y lo entronan en su vida pueden llegar a experimentar. La paz es una cualidad que Dios tiene, ¿verdad? Dios es amor, pero Él es paz también. Él tiene paz para cada uno de sus hijos y es una cualidad que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos, y más en estos tiempos que vivimos. La paz es una palabra constantemente usada por la humanidad. Los grandes gobernantes y dirigentes de toda la historia han buscado siempre tratados de paz, han buscado siempre que entre países hubiese paz, que entre las personas hubiera paz, ¿verdad? Gran parte de los seres humanos quieren vivir en paz. Yo quiero vivir en paz con mis vecinos, seguramente tú quieres vivir en paz con tu suegra, seguramente alguno quiere vivir en paz con los vecinos, ¿verdad? Todo el mundo quiere vivir en paz con aquellos que le rodean, con la familia, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero incluso hay personas que hoy en día y a lo largo de la historia, porque estas personas las ha habido, las hay y las habrá, hay personas que no quieren vivir en paz. Les gustan los malos rollos, les gustan los enfrentamientos, les gustan las peleas, les gusta el poner a uno en contra del otro. La paz es una cualidad y es un estado muy buscado y muy anhelado por la humanidad. La paz también es una cualidad relacionada con el estado interno de la persona. Hay personas que en su interior viven en paz consigo misma. Y también hay muchos, y quizá este grupo es un poquito más numeroso. En Luz a las Naciones no, en Luz a las Naciones yo creo que todos tenemos paz interior, pero hay muchas personas que no tienen paz en su interior, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Viven en constante angustia, viven en constante miedo, en constante rabia, viven en inconformidad, en dolor, en tristeza, en melancolía, etcétera, etcétera.
por problemas quizá del pasado o del presente, o quizá porque les angustia y les crea ansiedad del futuro, no tienen paz en su interior. Simplemente cualquier cosa que les preocupe les quita la paz. Muchas personas, aunque en lo externo puedan aparentar ser personas de paz o tener paz, en su interior no la tienen. Eso es como aquella persona, a mí muchas veces me han dicho, uy, tú eres una persona muy tranquila. Y yo digo, uy, si me vieseis por dentro. Por dentro los nervios me hierven, ¿verdad? Soy una persona muy inquieta y aunque aparentemente puedo parecer tranquila, soy todo lo contrario. Hay personas que con la paz les pasa exactamente igual. Aparentan ser personas pacíficas, tranquilas, pero en su interior se está lidiando guerra. En su interior hay, pues eso, una batalla que están librando. Hay dolor, hay angustia, hay ansiedad. Se dejan afectar también en muchas ocasiones, o nos dejamos afectar por las noticias que escuchamos, o que vemos, o que nos llegan, o simplemente por la situación o la circunstancia que estás viviendo, ¿verdad? Cuando leemos la historia de Israel, y ahora quiero que me acompañéis en la lectura, en Números capítulo 13, Números capítulo 13, versículos del 25 al 34. Fijaros, cuando leemos la historia de la conquista de la tierra de Canaán, el pueblo de Israel relata las malas noticias que tuvieron de esos 12 espías que fueron a investigar la tierra. Y el pueblo recibió unas noticias que realmente, en vez de alentarle, en vez de transportarlos a esa victoria, a esa conquista, los desanimó e hizo que desfalleciera. Fijaros, leemos en el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Hasta aquí, buena noticia, ¿eh? Una tierra que fluye leche y miel. El Señor te da una promesa. El Señor te dice, yo te voy a llevar a una tierra prometida. Yo voy a hacer que la tierra donde te llevaré fluya la leche y la miel. Paz. El Señor te da una promesa de paz, de bendición, de prosperidad. Pero ahora vienen las malas noticias. Versículo 27. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Menudas noticias acababan de dar. Menudas noticias, gigantes, ciudades fortificadas, una tierra fuerte. Lo iban a tener difícil. Se les estaba poniendo el panorama un poco negro. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Ese es el espíritu, el de Josué, el de Caleb, que el Señor quiere que su pueblo tenga. Ese espíritu que diga, vale, sí, las noticias son malas, el panorama es negro, hay gigantes, la tierra está fortificada, pero más podremos nosotros que ellos. Amén, en el nombre de Jesús. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron,
No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Vuelta al pueblo a escuchar malas noticias. El pueblo volvía a escuchar derrota. El pueblo volvía a escuchar enfrentamiento, pérdida. Y hablaron, fijaros, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal de la promesa que el Señor les había dado, de esa tierra de la cual iba a fluir leche y miel, que iban a conquistar, porque el Señor iba delante de ellos. Hablaron mal. ¿Y cuántas veces nos encontramos en esa situación, verdad? En la que el Señor te da una promesa y empieza a bombardearte el enemigo con malas noticias. No podrás, porque soy más fuerte que tú. No podrás, porque aunque el Señor te ha dicho esto, que sepas que hay gigantes, que hay problemas, que hay enfermedad, que hay falta de provisión, que hay esto, que hay lo otro. Y el enemigo empieza a bombardearte con malas noticias. Dice, y hablaron mal, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, atentos, que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de guerra, de grande estatura. Traga a sus moradores. ¿Cuántas veces has intentado ir a la conquista de esa promesa que Dios te ha dado y el enemigo te ha hecho creer que si sigues adelante te va a tragar? Te ha hecho creer que si sigues adelante te va a derrotar, que no vas a poder continuar. Versículo 33, también continúan las malas noticias. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Espeluznante, hermanos, impresionante, cómo el enemigo pudo captar la atención de un pueblo que tenía promesa, de un pueblo que tenía conquista, que tenía la promesa de conquistar una tierra prometida, donde hay bendición, donde hay prosperidad, donde habría paz, porque Dios les había dado esa promesa. Y el enemigo les hizo creer que esa promesa se los iba a tragar, que esos gigantes iban a acabar con ellos, que no podrían llegar, que sus fuerzas no eran suficientes. Y muchas veces el enemigo viene a tu vida cuando Dios te da una promesa de sanidad, de provisión, de trabajo, de lo que sea. Y viene el enemigo y te dice, cuidado, porque te puedo tragar. Cuidado, porque tú a mi lado eres una langosta, algo insignificante. Hermanos, tengamos ese espíritu de Caleb, de Josué, que dijo, más podremos nosotros que ellos, porque con nosotros está el Todopoderoso, el fuerte de Israel. Amén, gloria al Señor. Vivimos uno de los tiempos más difíciles, hermanos, que quizá la generación de ahora haya podido experimentar. Y digo la generación de ahora, mi generación, porque también hay generación que han vivido, por ejemplo, nuestros padres han vivido una guerra civil, han vivido una guerra mundial, han vivido la pandemia también de la gripe española, como se suele decir, ¿verdad? Nosotros es la primera vez que vivimos algo así como lo que estamos viviendo. Un tiempo que, como llevamos semanas diciendo, es especial, simplemente. Como yo decía hace varias semanas y dijo Charles Dickens, ¿no? Estamos en los peores tiempos, estamos en los mejores tiempos, ¿verdad? Tú decides qué tiempo es el que estás viviendo. Tú decides si en este tiempo de guerra quieres tener guerra o en este tiempo de paz, porque también lo puede ser. Si te agarras al Señor, si confías en su promesa, si confías en su palabra, puedes tener. El país está angustiado por lo que está ocurriendo, el mundo entero está angustiado.
Pero en muchas ocasiones la angustia es generada por lo que se escucha, por lo que se recibe de los medios de comunicación, por la información que nos llega a través de amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Hermanos, podemos llegar a escuchar barbaridades del tiempo en que estamos viviendo. Y si realmente hacemos oído a todo lo que se escucha, los gigantes de Anak no son nada frente a lo que tendríamos delante. Ellos serían langosta. ¿Qué podríamos hacer, verdad? Cuando caemos en la misma situación que el pueblo de Israel cayó, que en vez de escuchar a Caleb, escuchó las palabras de aquellos 10 que trajeron malas noticias. Y fijaros, siempre va a ser mayoría aquellos que traigan malas noticias. Siempre va a ser mayoría aquellos que quieran derribarte. Pero contigo está el Todopoderoso. Y tú y Él ya sois mayoría. Tú y Dios ya sois mayoría. Ya somos mayoría. No permitas que el enemigo robe la paz que Dios te ha dado. No permitas que las malas noticias que nos llegan, muchas veces transgiversadas, muchas veces exageradas, muchas veces son mentira, muchas veces son bulos. Estamos también en la era del bulo, en el que un 70-80% de todo lo que nos llega es mentira, o es exagerado, o es transgiversado. Cuidado con lo que oímos, porque nos pueden hacer perder de vista la promesa de Dios, la tierra prometida. Cuando caemos en esa misma situación que el pueblo de Israel cayó, en la de creer esas voces de mentira, de derrota, puede ser por 3 razones. Si el Señor me ha dado una promesa y yo estoy haciendo oído, si yo estoy creyendo lo que entra por mi oído, es porque primero, o no confío lo suficientemente en Dios. Segundo, porque quizá hay incredulidad en mi corazón, porque quizá no creo que esa promesa de Dios era para mí. O tercero, porque no estoy guardando la palabra de Dios, la promesa de Dios en mi corazón. No la estoy atesorando como algo que Dios me ha dado a mí y que debo guardar y defender frente a cualquier ataque del enemigo. Amén. Fijaros, hermanos, tenemos en la Biblia, decíamos esta semana, en la vigilia, aproximadamente 7.000 promesas. Todos tenemos promesas de Dios. Todos, ¿verdad? El viernes en la vigilia tuvimos una vigilia, un tiempo precioso, y los hermanos pudieron compartir promesas que el Señor les ha dado en algún momento de su vida. No la única, porque Dios nos ha dado a todos promesas, en plural. Fijaros, en la Biblia tenemos promesas para provisión. Si estás viviendo un tiempo de falta de provisión, déjame que te lea una. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿La crees? Levanta la mano si la crees. Es tuya. Esa promesa es tuya. Si la crees, guárdala, atesórala en tu corazón. Y aunque oigas lo que oigas, atesórala, guárdala, créela y confía en que Dios la va a cumplir. Hay promesa en la palabra de Dios. Dios tiene otra promesa de descanso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado, cansada? ¿Estás trabajada? Descansa en el Señor. Esa promesa es para ti también. Esa promesa es para ti. ¿La crees? Guárdala en tu corazón. Guárdala y confía en que si tú vas a los pies de Cristo, Él te hace descansar. Hay promesa de paz. ¿Sientes guerra en tu interior? Aparentemente, dices, puedes hacernos creer que estás en paz, pero en tu corazón hay una guerra, una batalla lidiándose. Hay ansiedad, hay angustia, hay dolor, hay rabia, hay descontento. El Señor tiene una promesa, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo.
Gloria a Dios. Fijaros, hermanos, os estoy simplemente recordando promesas que Dios os ha dado, que Dios nos ha dado para provisión, para descanso, para paz. Protección. ¿Quién necesita protección en esta mañana? ¿Quién se siente inseguro? ¿Quién siente miedo? ¿Quién siente temor? ¿Quién dice necesito que se me proteja? El Señor te dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Pedazo de promesas que tenemos en su palabra. Confía en ellas. Confía en Dios, que Él es fiel y cumple su promesa. Créelas, guárdalas en tu corazón porque son para ti, son para mí. Perdón y sanidad. ¿Cuántos necesitamos perdón y sanidad en esta mañana? El Señor nos ha dado una promesa. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque Él es nuestro sanador. Y porque hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Fortaleza y ayuda. Aquí yo creo que nos englobamos todos, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos fortaleza? ¿Cuántos necesitamos ayuda en este tiempo? El Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. El Señor es el que en esta mañana viene para fortalecernos, viene para ayudarnos, viene para sustentarnos. ¿Estás pasando por tentación? El Señor te dice, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay de todo, hermanos. En la palabra de Dios tenemos un tesoro incalculable que solo debes guardar, que solo debes creer y confiar en que Dios cumplirá. Porque Él es fiel. Él es fiel. A Israel, Dios le dijo que estaba con ellos, que les daría la tierra. Y ellos no creyeron, se angustiaron, perdieron esa paz interna, porque el miedo se apoderó de ellos cuando escucharon malas noticias. Jesús, y esto el viernes algún hermano también lo compartía, nos dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Yo sí, yo lo creo. Que pase lo que pase, venga lo que venga, Él está conmigo hasta el fin del mundo. Él nos dijo, en vuestra debilidad mi poder se perfecciona. Lo creo, porque cuando yo soy débil puedo sentir su fortaleza. Puedo sentir como hemos cansado, que Él me sustenta, que Él me fortalece, que sus cuerdas de amor son las que me sostienen. Amén, aleluya. Él nos prometió que nada nos podría hacer daño. ¿Y cómo respondes? ¿Cómo respondemos nosotros a esas promesas? ¿Con angustia? ¿Con dolor? ¿Con duda? ¿Con ansiedad? ¿Con miedo? ¿Con debilidad? ¿Cómo estás reaccionando a las promesas que Dios te ha dado? ¿Cómo estás reaccionando a tantas, aproximadamente 7,000, si no más, promesas que Dios te ha dado? Cuando oyes quizá una mala noticia, confía en el Señor. Él, como hemos leído al principio, dijo, por nada estéis afanosos, es decir, por nada perdáis la paz. Confiad porque yo he vencido al mundo. Confiad en mí, te dice el Señor. Nos dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es la paz? Fijaros, el concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud. Como he dicho antes, llevarme bien con la gente que me rodea, que nadie me moleste,
que todo me vaya bien, que no tenga enfermedad, que no tenga problemas. Tenerlo todo. Para el mundo, eso es tener paz. Pero la paz de Dios es otra cosa. La paz de Dios nos demuestra que podemos tener paz a pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de los problemas que tenemos. Fijaros, el mundo quiere paz y lo asocia a no tener problemas. Nosotros, la paz de Dios se asocia a que a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que quieras ponerle ahí, podemos tener paz. Esa es la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, la que el mundo no puede entender, porque no le tienen a Jesús, porque no le conocen a Dios. La paz de Dios es un bienestar físico, pero también espiritual. La paz de Dios solo se puede experimentar cuando conoces a Dios. Si conoces a Dios, a pesar de, experimentarás la paz. Cuando Cristo vino hace más de 2000 años a la tierra, los romanos estaban gobernando y aparentemente vivían en una paz coaccionada, ¿verdad? Podrían decir que vivían en paz. Se podría decir, quizá igual que hoy en día. Se puede decir que, bueno, vivimos en paz. Cristo vino ofreciendo su paz, esa paz que proviene de Dios, y solo recibieron esa paz los que le recibieron a Él. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No es la paz que el mundo da. No busques la paz del mundo, busca la paz de Dios. La que a pesar de lo que estás viviendo, la que a pesar de lo que estás sufriendo, la que a pesar de los problemas que tienes, de las necesidades que tienes, puedes experimentar en Dios. A pesar de las circunstancias que en aquel entonces los discípulos podían vivir a nivel político, a nivel económico, a nivel sanitario, pudieron experimentar la paz de Dios. Y hoy en día, al igual que entonces, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú conoces a Dios, puedes experimentar esa paz, a pesar de la política, a pesar de la economía, a pesar de la sanidad. El mundo está revuelto, pero eso no tiene que robarnos la paz. Quizá tu vida está revuelta, pero eso no tiene que robarte la paz. Quizá tu familia no conoce al Señor, o está patas arriba. Quizá tu economía nunca ha estado tan mal. Quizá pasas por una enfermedad terrible, o conoces a alguien que lo está pasando. Que estas noticias no te quiten la paz que Dios te ha dado. Él pagó un precio muy alto para que tuviésemos esa paz. No la desperdicies. Jesús lo explicó, mi paz te doy, mi paz te dejo. Es la paz que debemos tener, esa tranquilidad en nuestra alma, esa tranquilidad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Sentirnos bien aun a pesar de las circunstancias externas. Esa tranquilidad, esa confianza hace que prospere nuestra alma. ¿Sabéis hacia dónde? Hacia la madurez espiritual. Al igual que un niño tiene que pasar por caídas, por golpes, por chichones, para aprender a caminar, a correr, a moverse, a esquivar la mesa, ¿no? Nosotros también debemos aprender a esquivar las malas noticias. Debemos aprender a hacer oídos sordos a las noticias que el enemigo quiere traer a tu mente, a tu corazón, para hacerte decaer.
para hacerte angustiar, para hacerte desanimar. Porque tienes la paz de Dios, úsala, úsala. Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Dice la palabra en Corintios, Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo creo que mi Dios es un Dios de paz y que Él no va a permitir que en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu haya confusión. Si la hay, es porque no le creo. Si la hay, es porque no confío. Si la hay, es porque no he guardado su promesa como un tesoro en mi corazón. Sin paz estamos afanosos. ¿Qué es afanosos? ¿Qué es estar afanado? Estar afanado, hermanos, y ahora aquí yo creo que muchos nos vamos a ver reflejados. Estar afanado es estar trabajoso, es decir, interesado en algo, ocupado en algo, donde metes todo tu tiempo, tu esfuerzo, tu pensamiento, tu corazón en ese algo. Cuando algo nos preocupa, todo va hacia ahí. Cuando nuestros hijos no estudian, ya todo se carga ahí, ¿verdad? No estudia, por lo tanto no se sacará la carrera, por lo tanto no será nadie, por lo tanto ya me lo veo toda la vida aquí metido en casa. Fijaros, me estoy afanando por algo que no tiene sentido, por algo que no va a ser, porque el Señor nos ha dado promesa, ¿verdad? Me afano por mi trabajo. Uy, si voy a trabajar y me despiden, bueno, si no me han despedido igual me despiden mañana. Bueno, es que esto va de horas. Nos afanamos por el trabajo, por la economía, por la provisión, por el qué pasará hoy o qué pasará mañana. Y todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, nuestras energías, las volcamos sobre esa situación que nos preocupa. Eso es estar afanado, trabajoso, en algo que no tiene sentido. El pueblo de Israel se afanó. Cuando escucharon las malas noticias, el pueblo de Israel se afanó y dio voces. Gritaron, lloraron, se quejaron, incluso llegaron a desear la muerte. ¿Creéis que soy exagerada? Vamos a leerlo. Capítulo 14 de Números, versículos 1 y 2. Dice, cuando escucharon esas malas noticias, entonces toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá nos muriéramos. Dios mío, pero se les había ido la olla. Por las malas noticias deseaban morir. Por las malas noticias que escuchaban, habían apartado su mirada de la promesa de Dios. Y gritaron, lloraron, se quejaron y deseaban morir. Cuando escuchas malas noticias, cuando hay algo que te preocupa, ¿te quejas? Dios mío, ¿por qué me hayas traído hasta aquí? Si tú me has prometido esto, ¿cómo es que estoy pasando por aquí? No estás pasando por nada si aún no habían entrado. Simplemente eran noticias. Simplemente era la voz del temor, la voz de la duda, la voz del miedo, de la incredulidad. Aún no habían llegado a Canaán y ya deseaban morir porque las noticias que estaban llegando a sus oídos eran de derrota, eran de pérdida. Tienes promesas que conquistar. Dios te ha dado una promesa. Si aún no has llegado, no tires la toalla. No llores, no te quejes, no grites.
Y lo peor, no desees la muerte, porque si crees, si confías, si guardas y atesoras su palabra, el Señor es fiel y Él promete lo que te ha cumplido. No tengas temor. ¿Cómo respondemos frente a esas voces que intentan desanimarnos, que intentan que abandones? ¿Cómo reaccionas frente a esa voz? El apóstol Pablo era un excelente ejemplo a seguir para nosotros. Y digo excelente porque cuando leemos en Filipenses capítulo 4, donde hemos leído, más adelante podemos ver que Pablo era un hombre comprometido con el reino de Dios. Si Dios le daba una palabra, él la creía hasta el final. La creía, la guardaba y veía su cumplimiento. Y fijaros, dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 9 en adelante, dice: lo que aprendisteis y recibisteis de mí, dice, oísteis y visteis en mí, esto haced. Vuelvo a leerlo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Qué? ¿Qué debemos hacer? Más adelante dice, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es lo que Pablo quiere que aprendas de él. Que sea cual sea tu situación, aprendas a contentarte. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Aprendamos el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre maduro espiritualmente. Él era un hombre maduro espiritualmente. Nosotros somos críos a su lado. Niños que empezamos a caminar, que empezamos a andar. ¿Quieres llegar a la altura de Pablo? Aprende a contentarte, sea cual sea tu situación, que reine la paz de Dios en tu corazón, a pesar de las situaciones que estés viviendo o atravesando. A pesar de que Pablo vivía todas esas situaciones tan difíciles, a pesar de que Pablo vivía en esas situaciones de enfermedad, de persecución, de todo lo que pudiera haber llegado a experimentar, él había aprendido a contentarse. Era un hombre espiritualmente maduro. La falta de paz afecta al corazón y a los pensamientos. Fijaros, en este caso me refiero al corazón. Al corazón me refiero a los sentimientos, ¿verdad? A nuestra alma. Aunque es verdad que cuando no hay paz, cuando estamos con ansiedad, con angustia, con depresión, con dolor, con rabia, con nerviosismo, con lo que sea, es verdad que puede llegar a afectar, y eso está médicamente comprobado, puede llegar a afectar a nuestro estado de salud, puede llegar a afectar a nuestro corazón, al que bombea. Nos puede dar un infarto con un ataque de ansiedad, hermanos. Nos puede dar cualquier cosa cuando vivimos en ese estado de nerviosismo continuo. Pero ahora voy a hablar de que cuando la falta de paz afecta al corazón y a los pensamientos, me refiero a nuestra alma, a nuestros sentimientos. En momentos de angustia las cosas las vemos peor de lo que son. Una nube pequeñita la podemos ver como un nubarrón. Una ola pequeñita que nos viene a tirar, la podemos ver como un tsunami. Una tormentita, la podemos ver como la tormenta del siglo. Cuando vivimos en ansiedad, cuando hemos perdido la paz del Señor, todo se magnifica, todo se ve mucho más grande. En el caso de Israel, ellos estaban pensando en morir por las noticias que les había llegado.
Fijaros, incluso estaban pensando en quitar a Moisés como guía y poner a otro para que los devolviera a Egipto, a la esclavitud. Por la angustia que tenían, por las malas noticias, estaban dispuestos a tirarlo todo a la basura. La promesa de Dios, las bendiciones de Dios, la promesa de la tierra prometida, el bienestar, la prosperidad, la bendición. El pueblo de Israel había perdido todas las cartas. Vamos a leerlo. Números 14, versículos 3 y 4 dice: ¿Y por qué nos trae Jehová a esta nuestra tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Muchas veces, hermanos, nos comportamos como el pueblo de Israel. Cuando Dios nos da una promesa y vemos que las malas noticias llegan, cuestionamos todo. Como he dicho antes, deseamos hasta morir, que nos quejamos, lloramos, gritamos, pataleamos, pero lo más fuerte de todo es que hasta cuestionamos al pastor. Cuestionamos a los pastores, a la iglesia donde Dios nos ha puesto. Algunos, como el pueblo de Israel, hasta piensan en cambiar de pastor, a ver si así les va mejor. Cuando realmente el problema está en tu interior. La falta de paz la tienes tú. El que necesita ayuda eres tú. Moisés simplemente estaba siguiendo la directriz, la guía, los pasos a dar que Dios le había mostrado. Y en la iglesia hoy en día, los pastores, los siervos que Dios ha puesto para que sirvan a su pueblo, simplemente siguen las directrices de Dios. Y cuando tú tienes problemas, oyes malas noticias, los pastores que Dios me ha dado, que no lo saben hacer, más me valdría haberme quedado en Egipto. Hermanos, busquemos la paz de Dios. Ese es el quid de la cuestión. Dios te ha dado una promesa. Dios te ha dado una iglesia, Dios te ha dado unos pastores, Dios te ha dado siervos. Busca la paz de Dios y síguela. En tiempos de tormenta, como se suele decir, no tomes decisiones. El pueblo de Israel quería tomar decisiones en tiempos de tormenta, en tiempos de temor, en tiempos de mala noticia, en tiempos de angustia, en tiempos de miedo, de debilidad, de terror. Más nos valdría morir. Más nos valdría cambiar de capitán. Cualquier cosa antes que mirarme a mí mismo y ver que o no confío en Dios, o no le creo a sus promesas, o quizá no las estoy atesorando como debiera. No estoy guardando su palabra como debiera. Confiar en Dios siempre, siempre, siempre va a traer paz a tu corazón, sean cuales sean las noticias. Cuando confiamos en Dios, y ya estoy acabando, hermanos, cuando confiamos en Dios, la paz que Él nos da no permite que quitemos la mirada de su promesa. A pesar de las circunstancias que vivamos, a pesar de las noticias que oigamos, a pesar de lo que veamos, cuando la paz de Dios vive, anida, cuando la paz de Dios cubre, llena nuestro corazón, nuestra mirada no se va a apartar de las promesas. Nuestro oído podrá escuchar lo que quiera, pero como Josué y Caleb, en nosotros habrá otro espíritu, que a pesar de, nuestra mirada se enfocará en Él. Nuestros oídos se enfocarán en Él. En el amor de Dios no hay temor. Este es un versículo que desde muy pequeñita también he guardado en mi corazón.
En el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Dios. Dios es el perfecto amor. Cuando Dios vive en tu corazón, es el que gobierna, el que reina en tu corazón. Ya pueden venir las noticias que vengan, ya puede ocurrir lo que ocurra, ya puede venir el tsunami que venga, la tormenta que quieras, que Él te va a guardar en paz. Dios es nuestra fortaleza. Dice su palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque tú, Señor, eres la fortaleza de los siglos. Su palabra es nuestra fortaleza. Dice en Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi palabra, guárdala en tu corazón. Atentos, dice, porque largura de días y de años de vida tendrás, y paz te aumentará. Paz te aumentará. Dios es tu fortaleza, su palabra es tu fortaleza. Guárdala en tu corazón y paz se te aumentará. Israel no tuvo paz porque no supo guardar la palabra de Dios. Israel no tuvo paz porque no supo atesorar y guardar su palabra. No andó como es digno de un hijo de Dios. Dice Isaías, y es una palabra fuerte, pero dice, oh, si hubieras entendido, el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Dice, oh, si hubieras entendido, si hubieras atendido a mis mandamientos. Oh, si hubieses guardado mis mandamientos, mis promesas, mi ley. Dice, fuera entonces tu paz como un río, constante, fresca, abundante. Cuando guardamos la palabra del Señor, cuando la atesoramos, su paz crece, aumenta, como la paz de un río. Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ¿cuántos en esta mañana estáis turbados? ¿Tenéis miedo? En esta mañana el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Déjame reinar, déjame gobernar. Yo quiero darte la paz como un río. Cree en mí, te dice el Señor, confía en mí. Yo te he dado mi paz. Dice Isaías que Él pagó el precio por nuestra paz. En Isaías 53, versículo 5. Y si buscáis en la nueva versión internacional, que me encanta, yo cuando la leía esta semana, de verdad, me llenó el corazón, pero también me puso una carga tremenda porque dije, yo no puedo desperdiciar esa paz. Yo no puedo desperdiciar la paz de Dios, porque el Señor ha pagado un precio muy alto para que yo tenga paz, como para ahora desperdiciarla. Isaías 53 dice, sobre Él, sobre Cristo, recayó mi castigo, el precio de mi paz. Cristo pagó un precio muy alto, recibiendo nuestro castigo. Ese precio vale tu paz, vale mi paz, vale nuestra paz. Él nos reconcilió con Dios. Por eso Él nos dice, mi paz te doy, mi paz te doy. Yo he pagado el precio. En la cruz pagué el precio para que tú hoy tengas paz, para que nada te angustie, para que nada te estorbe, te afane. La paz de Dios gobierne nuestros corazones, que la paz de Dios dirija nuestra vida. Amén. Confiemos y disfrutemos de la paz que Él nos ha dado. Y para acabar, me gustaría que buscarais en el Salmo 112. Ya ahora sí que voy a pedir a mi técnico de iluminación y de imagen y de sonido que venga. Dice
El Salmo 112 lo podéis leer en vuestra casa tranquilamente, pero en uno de los versículos, el versículo 1 dice, bendecido, feliz es la persona que guarda la palabra de Dios y confía en Dios. Dice, más adelante, creo que es el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme y confiado en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá. Amén. Lo volvemos a leer. No tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme y confiado en Dios. En esta mañana, hermano, que tu corazón esté firme y confiado en Dios, a pesar de las malas noticias, a pesar de la situación que estés viviendo, atravesando, a pesar de la falta de economía, de trabajo, de enfermedad, sea cual sea la situación, política, social, financiera, familiar, sanitaria, sea cual sea, que tu corazón esté firme en el Señor, confiado, porque ese es tu seguro de vida. Amén. Que el Señor os bendiga.